Bienvenidos a este nuevo video tutorial de matemáticas en donde hablaremos de las razones, proporciones y regla de tres. Razones. Una razón es una comparación entre dos cantidades. Suele expresarse como una fracción. Si las cantidades a compararse son, por ejemplo, P y Q, la razón entre ellas se escribe como P dos puntos Q, P sobre Q, P raya Q. Y en todos los casos leemos P es a Q, donde el término P se lo conoce con el nombre de antecedente de la razón y al término Q se lo conoce con el nombre de consecuente de la razón. El resultado de la división o el cociente entre el antecedente y el consecuente se lo denomina valor de la razón. Así, si nosotros dividimos P para Q, el resultado se llama valor de la razón. Si dos o más razones tienen el mismo valor de razón, decimos que estas razones son equivalentes. Por lo tanto, cuando comparemos dos cantidades mediante una división, diremos que estas dos cantidades se encuentran en una razón. Por ejemplo, en el año 2020, de los 20 profesores de matemáticas, hubo 15 hombres y 5 mujeres. Entonces, la razón entre el número de profesores varones y el número de profesores mujeres fue 15 a 5, expresado en cada una de las tres formas que hemos visto. Dado que 15 dividido para 5 es igual a 3, entonces el valor de la razón, que es el cociente entre las dos cantidades, el valor de la razón es 3. También se puede afirmar que la razón del número de profesores varones al de mujeres es de 3 a 1, lo que significa que por cada 3 profesores varones hay una profesora. Proporciones. Una proporción es la igualdad entre dos razones. Es decir, si P dividido para Q es una razón de valor de razón igual al mismo valor de razón de una razón R a S, de un cociente R sobre S, la proporción entre las cuatro cantidades, y cada una de ellas debe ser diferente de cero, es P sobre Q es igual a R sobre S. O también la podemos expresar P dos puntos Q, 4 puntos, R dos puntos S, que se lee P es a Q, lo que igual lo habíamos dicho ya en las razones, P es a Q, y estos 4 puntitos lo leemos como R es a S. Acá también decimos lo mismo, P es a Q como R es a S, donde P y S se los conoce como los extremos de la proporción. En este caso, los valores que están al inicio y al final son los valores conocidos como los extremos. Los valores que están en el centro de la proporción son conocidos como los medios. En este caso, tanto Q como R son los medios, P, S son los extremos de la proporción. Al establecer una proporción, se debe considerar que los antecedentes estén siempre del mismo lado, así como los consecuentes. Es decir, cuando vamos a establecer una relación de una proporción, el antecedente de la razón PQ debe estar en el mismo lugar que el antecedente de la razón RS. Así, en esta primera razón, P es el antecedente y acá R es el antecedente, por lo tanto, cuando armemos la proporción, tanto P como R deben estar del mismo lado en cada razón, es decir, ambos deben ser antecedentes y por lo tanto Q y S deben ser los consecuentes de la razón. Propiedades de las proporciones. En toda proporción el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Recuerden nuestra proporción, teníamos P es a Q como R es a S, donde los extremos estaban dados por P y S y los medios Q y R. Entonces, al plantear esta primera propiedad, nos dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios.
Segunda, en toda proporción, un medio es igual al producto de los extremos dividido por el otro medio. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar el medio Q, es igual al producto de los extremos, en este caso recordemos que P y S eran los extremos, dividido para el otro medio que en este caso es R, el otro medio de la proporción. Y tercera, en toda proporción, un extremo es igual al producto de los medios dividido por el otro extremo. Supongamos que queremos encontrar el extremo P, será igual al producto de los medios, en este caso recordemos que Q y R son los valores medios, ¿verdad? El producto de los medios dividido por el otro extremo, que en este caso es S. Veamos lo que es una proporción directa. Las proporciones pueden expresar relaciones en que el aumento de la cantidad del antecedente aumenta la cantidad del consecuente, o una disminución en la cantidad del antecedente genera una disminución en el consecuente. A esta variación se la conoce con el nombre de proporción directa. En una proporción directa se verifica que el cociente entre las respectivas cantidades es siempre constante. Veamos algunos ejemplos de proporciones directas. Algunos ejemplos de proporciones directas son la cantidad de objetos comprados y su costo. Recordemos que si compramos una mayor cantidad de objetos, vamos a tener que pagar un mayor costo por ellos. La fuerza aplicada sobre un objeto y la aceleración que adquiere. Si yo aplico una fuerza mayor sobre un objeto, adquiere una mayor aceleración. De la misma forma que si yo aplico una fuerza menor, va a generarme una menor aceleración. El número de aparatos eléctricos encendidos y el consumo energético. Si yo tengo más aparatos encendidos, el consumo energético será mayor, así como si tengo una menor cantidad de aparatos eléctricos encendidos, el consumo energético será menor. Proporción inversa. Las proporciones pueden expresar relaciones en que el aumento de la cantidad del antecedente disminuye la cantidad del consecuente o una disminución en la cantidad del antecedente genera un aumento en el consecuente. A esta variación se la llama proporción inversa. En una proporción inversa se verifica que el producto entre las respectivas cantidades es siempre constante. Veamos algunos ejemplos de las proporciones inversas. La capacidad de un recipiente y la cantidad de recipientes iguales para almacenar determinado producto. Si yo tengo recipientes que tienen una gran capacidad, voy a necesitar pocos recipientes para almacenarlos. Si por el contrario, yo tengo recipientes que tienen una poca capacidad, voy a necesitar una mayor cantidad de recipientes. Entonces tenemos una relación inversa. La cantidad de trabajadores y el tiempo en que realizan una obra. Si aumento la cantidad de trabajadores, se supone que el tiempo en el que realizan la obra va a disminuir. Por el contrario, si disminuyo la cantidad de trabajadores, va a aumentar el tiempo para que culminen la obra. La velocidad de un objeto y el tiempo que le toma recorrer una misma distancia. Si yo aumento la velocidad del objeto, va a recorrer esa distancia en un tiempo menor. Por el contrario, si disminuyo la velocidad del objeto, el objeto va a recorrer esa misma distancia en un tiempo mayor. Veamos ahora lo que es la regla de 3. La regla de 3 es una de las formas para resolver problemas matemáticos de proporciones. Sirve para calcular un número desconocido con base o en la relación entre dos cantidades o magnitudes. Tipos de regla de 3. En función de la relación entre sus variables, la regla de 3 puede ser de dos tipos: directa, inversa. Regla de 3 directa. La regla de 3 directa es cuando la relación entre las variables es del tipo proporción directa, es decir, que cuando una de ellas aumenta, la otra también aumenta, o si una de ellas disminuye, la otra también disminuye. Regla de 3 inversa.
La regla de tres inversa es cuando la relación entre las variables es del tipo proporción inversa, es decir, que cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye, o si una de ellas disminuye, la otra aumenta. Al resolver ejercicios de regla de tres, es posible encontrar que no solo se relacionan dos magnitudes, sino más. Esto nos lleva a otra clasificación de las reglas de tres. Según la cantidad de variables que intervienen en el problema, la regla de tres puede ser simple cuando intervienen solo dos variables, siendo esta la que hemos estado hablando, y será una simple directa o simple inversa, según lo previamente expuesto, o regla de tres compuesta, que es cuando intervienen más de dos variables, y estas a su vez pueden ser de los siguientes tipos. Pueden ser directa, inversa o mixta. Regla de tres compuesta directa. Cuando todas las variables que intervienen se relacionan con el valor desconocido en forma de proporción directa. Regla de tres compuesta inversa. Se tratará de una regla de tres compuesta inversa cuando todas las variables que intervienen se relacionan con el valor desconocido en forma de proporción inversa. Regla de tres compuesta mixta. La regla de tres diremos que se trata de una regla compuesta mixta cuando no es directa ni inversa, es decir, cuando al menos una variable se relaciona con la incógnita en forma directa, pero no todas, o lo que es lo mismo, cuando al menos una se relaciona en forma inversa, pero no todas. Los ejemplos de resolución de los diferentes tipos de regla de tres los estudiaremos en un próximo video. Esperamos que esto les haya servido para tener un mejor conocimiento sobre las matemáticas. Los esperamos en el próximo video.